una serie de derechos, ¿no? Igualdad, ¿no? ¿Verdad? Y todos los elementos que vienen con la democracia. Pero yo el otro día que estaba en el proyecto de mi hija, que nos llamaron para un proyecto entre comillas bueno, estamos bastante por ello, nos llamaron para una reunión y en la pared ponían los derechos democráticos que tiene que tener todo el mundo, ¿no? Pues el de la igualdad, el del respeto, ¿no? El de la diversidad de opinión, ¿no? Esa es la democracia que nos vende, ¿no? Que es la que tenemos, ¿verdad? Pero en ninguna parte ponía justicia. En ninguna parte ponía justicia. ¿Por qué? Pues porque, mire, la justicia como tal se da en el modelo liberal, que es antes del modelo democrático. Nuestras democracias se llaman democracia liberal, ¿verdad? Si ustedes dicen, ¿qué democracia hay en el mundo desarrollado, en el mundo occidental, en el Perú? Democracia liberal. ¿Qué democracia hay en Estados Unidos? Democracia liberal. ¿Qué democracia hay en España, Inglaterra, Alemania, Francia, Portugal, Chile? Democracia liberal. Y el formato, el sentido de justicia, se crea mucho antes que el elemento democrático actual. Se crea en el siglo XVII bajo los dictámenes, en primer lugar, de John Locke y después de gente como Montesquieu. Y dentro de ese sentido liberal, el elemento de la justicia está marcado dentro de los tres poderes que tiene cualquier gobierno liberal. La justicia está marcado dentro del poder legislativo. Legislativo que están los jueces, los abogados y también, como no, el propio Parlamento. El Parlamento de un país, a fin de cuentas, es el lugar donde se van a proponer la ley. A John Locke lo van a estudiar sí o sí. Si no lo están estudiando ya, probablemente lo van a estudiar. Entonces, bajo ese sentido de democracia es como nosotros funcionamos. Digámoslo así, que la sociedad actual nos marca unas reglas democráticas que siempre tienen que ir conjuntamente con las reglas liberales. Si esa democracia se aparta de las reglas liberales, las primeras, las más básicas, la división tripartita del poder, respetar el poder legislativo, el poder del Parlamento, el poder de los jueces, el poder legal del país, el poder ejecutivo, respetar el poder. Si es una monarquía del monarca, si es una república del presidente. Bueno, la monarquía parlamentaria tiene su primer ministro, pero bueno. Y el poder federativo, que normalmente es el poder exterior. En este caso, pues en Perú sería el poder del Ministerio de las Relaciones Exteriores. Esa democracia debe de respetar siempre esa división tripartita del poder, en donde los poderes van a estar, digámoslo, esparcidos en muchas manos. Dentro de esos tres poderes va a haber sus poderes, sus líderes, etcétera, etcétera. Cuando alguien o una serie de personas va a intentar corromper esos poderes, vamos a estar ante un dictador. También, dentro de este modelo de democracia liberal, entendemos de que si tenemos, digámoslo, un líder o un parlamento, o sea, si dentro de esos tres poderes tenemos a un tirano, a unos tiranos, el pueblo va a poder levantarse contra esa tiranía. Eso es lo que pone John Locke y es lo que se ha pasado, por ejemplo, en el caso venezolano, mal, obviamente, en el caso peruano, que ha salido bien y mal, porque ahí tenemos los resultados,
¿no? Cuando se levantó el pueblo contra Merino, bueno, cuando se levantó el pueblo ahora contra la señora esta, pues ha pasado y sigue pasando y sigue pasando. Porque hoy día, el otro día veía el podcast de este periodista peruano que a mí me gusta mucho leer, Hildebrand. ¿No? Veía el podcast que ahora hace en YouTube y está bastante bien. Y no, entonces ya decía, bueno, ya esto es una dictadura, ¿cómo le decía eso? Es sosa, apagada, pero que es dictadura, que te la están metiendo poquito a poquito, ¿no? Es cierto. Y es interesante y curioso cómo el pueblo peruano está medio tragando con esa dictadura silenciosa, ¿no? Y es cierto, es cierto. Entonces, tenemos esos modelos, esas ideas, y claro, ¿por qué ocurre esto en el Perú? Porque en Perú se ha vendido el relato de que Pedro Castillo fue el que intentó acabar con esos tres poderes e intentó acabar con la democracia. Que eso ya es un debate más largo, que no voy a ponerme a hablarlo aquí, pero simplemente diré que dentro de mi experiencia investigadora y de haber vivido en varios sitios, lo que hizo Castillo no fue un golpe de Estado, fue una tontería como cristiana. Porque para hacer un golpe de Estado tienes que tener detrás mínimo las fuerzas del orden. Las fuerzas del orden que no las tenía. Tienes que tener detrás una fuerza fuerte, políticamente hablando, de una fuga de libertad. Fue lo que pasó. Yo diría hasta lo manipularon para que pasara lo que pasó. Entonces, pues el hombre está en la cárcel, acusado, ¿no? De estar por los mujeres, y bajo estas ideas tenemos esta democracia liberal. En el colegio, en la casa, aquí, nos enseña que debemos de mantener sí o sí el orden democrático en base a la democracia liberal. Pero esta democracia nos dice un asunto muy importante desde el punto de vista ético, en el cual no quiere meterse de lleno en el tema de la justicia. Ojo, tenemos democracias en donde se entiende que todo el mundo es inocente hasta que se muestre lo contrario. Aunque bueno, el caso norteamericano es distinto, todo el mundo es culpable hasta que se muestre lo contrario. Pero en el Código Penal peruano dice, no, como país católico, todo el mundo es inocente hasta que se muestre lo contrario, el habeas corpus. Pero vuelvo a decirlo, el elemento de la justicia lo dejamos para el ámbito liberal, no para el ámbito democrático. La democracia se tiene que centrar en igualdad de oportunidades, respeto y en el gobierno del pueblo. Claro, esas ideas para otros pensadores, digámoslo, que van a empezar a ser ideas limitantes y que además van a entender de que van a justificar en cierto modo el sistema capitalista, el sistema liberal. Aunque sea cruel decirlo, pero el sistema capitalista y el sistema liberal necesitan gente muy pobre, gente menos pobre y gente rica. Para que la gente muy rica funcione, van a necesitar a la gente rica, que son la minoría. Para que la gente medianamente rica funcione, van a necesitar a la gente pobre y muy pobre. Lo que les quiero decir a nivel global es que el llamado o mal llamado primer mundo necesita un segundo mundo y un tercer mundo. Nosotros estamos en el segundo mundo. El tercer mundo es África, como ustedes comprenden, continente más
castigados por la historia de la humanidad. De África conocerán poco, ¿verdad? Muy poco. Series, los allegados. Cautiverio, claro. Pero más allá, ustedes viendo por África. Yo me acuerdo de un amigo de Guinea Ecuatorial que hace un libro que contaba. Y nosotros justificamos esa idea en base para seguir viviendo en nuestra democracia liberal. Justificamos que el material, por ejemplo, los teléfonos celulares, que todos son muy bonitos, que tenemos, los consigan, la mayoría de los productos, los materiales, los consigan en minas africanas y los trabajadores no son hombres ni mujeres, en su mayoría no son niños. Porque los medios que tienen para, digámoslo, trabajar esas minas no van a ser los que tienen aquí en Perú, porque ya son más sofisticados. Son rudimentarios y en la mayoría de veces los hombres no entran donde están los minerales y los niños sí. Por tanto, en la zona, por ejemplo, del Congo, hay muchísimos niños trabajando, extrayendo el estaño y todos los minerales con los que se crean nuestros celulares. Y ahora, para otro lado. A usted le gustan las joyas, ¿verdad? Un diamante. Ahora te digo, un diamante llama la atención, ¿no? Claro, porque el Congo está hecho de desastre. ¿Y por culpa de quién? Pues de los belgas. Los europeos que somos desgraciados. Pero por eso también se ha dado un montón de conflictos en la República Democrática del Congo por el más tiempo de diamantes. Y por el funcionamiento y la guerra civil del Congo es tremenda. En el Congo, la cantidad de violaciones que hay. Las mujeres todas han sido prácticamente violadas. Profesor, entonces eso explica por qué el Congo, siendo un país tan rico en recursos, es muy pobre en la sociedad y la economía. Miren, el continente africano es mucho más rico que la América en materia prima. 1000 veces más rico. Y cuanto más rico seas en materia prima, más aplastado y más sometido vas a estar. Profesor, eso, disculpe, se llama, he leído por ahí, la maldición de los recursos. Claro. O sea, por eso digo que África ha sido el continente y sigue siendo el continente más aplastado. Pero nosotros miramos para otro lado. Cuando nos casamos con nuestra pareja, queremos comprar un diamante de buenos gigantes. ¿Sí o no? No, dicen que no. Eso es objetivo. ¿Eh? Eso es objetivo, no todas las mujeres están esperando que les regalen un anillo con diamante. Tu esposo te diga un anillo de como diamante de decir que no. Pero tampoco sería nuestra experiencia. Pero te llega con él. ¿Le va a decir que no? Qué bonito. Qué detalle. ¿Cuánto cuesta? ¿Y dónde sacan esos diamantes? Bañados en mucha sangre. Y nosotros miramos para otro lado. Y el segundo mundo quiere ser el primer mundo. Y el primer mundo quiere seguir aplastando el tercer mundo. Y el segundo mundo lo tiene como, digámoslo, una reserva. Nos va mal, empezamos ahí a coger el segundo mundo. Nos va bien, lo dejamos un poco libres. Y así funciona la dinámica de la democracia liberal. Y miramos para otro lado porque nos sentimos cómodos, nos sentimos a gusto comprándonos un iPhone, yo sé, ¿sabes el iPhone 14? O por si tengo la del 12, ¿para qué quiero el 14? No, porque el 14 tiene la cámara más grande. Yo digo porque yo soy usuario de iPhone, ¿no? Pero yo me tiraba con mi iPhone 5S casi 10 años. Y ahora que se me rompió la batería y ya no encuentro por ninguna parte la batería,
también fui a las Malvinas ahí, no había allá, pues me obligaron a comprarme un iPhone 12. Pero después de casi 10 años. Yo sé muy bien cómo funciona el tema de los celulares, sé muy bien cómo funciona todo eso. Entonces digo, yo si me compro un teléfono, me compro un teléfono caro, que me compro aquí. No me compro un Android, que qué bueno que era Android, al medio año ya material. ¿Ucrania es país de primer mundo? Eso es bastante curioso, interesante, bastante. Por el conflicto Más allá, es que está mal dicho eso del primer mundo. ¿Ucrania estaría dentro del primer mundo? Pues supongo, pero a nivel como, yo lo pondría parecido al Perú. ¿No tan mal, profe? Sí, porque, a ver, Ucrania como tal nunca ha sido un país independiente. Prácticamente. Y además, después, es que el pueblo ucraniano nunca quiso pertenecer ni a la Rusia zarista ni tampoco a la Unión Soviética. Y cuando ya cae la Unión Soviética y aparece toda la República Báltica y toda la pesca, pues ellos se independizaron. O sea, y ellos son los primeros en independizarse. Después van a venir todos los bálticos, todos los estonios, los eslovacos, y cosas así. Eslovaquia era difícil de la Checoslovaquia. Los lituanos, los letones. Pero Ucrania como tal, como país, es desde el 91, 92 hasta ahora. Y por eso yo considero a nivel concreto, no lo considero el más concreto. Porque políticamente hablando son parecidos, hay una corrupción tremenda. Económicamente pues son peores y la parte rica de economía de Ucrania está en la zona rusa, que originalmente siempre ha sido ruso. La zona del Donbass, que ustedes quizás no lo entiendan, pero es que el Donbass siempre ha sido ruso. Entonces, ¿y por qué Ucrania pelea por el Donbass? Porque saben que si se les va el Donbass económicamente, pues se quedan en la nada. ¿Por qué pelearon por Crimea? Que Crimea siempre fue la plaza estratégica para la Rusia zarista y para la Unión Soviética para salir al mar Mediterráneo. ¿Por qué les afectó muchísimo la pérdida de Crimea? A pesar de que Ucrania sigue teniendo salida al mar ruso, o sea, al mar negro, hacia el mar Mediterráneo. Porque no querían perder Crimea, porque sabían que si perdían Crimea, pues ya los rusos de nuevo tenían salida por ahí. ¿No? Y el dominio que tenían los ucranianos, que habían ganado después de la destrucción de la Unión Soviética, es eso. Principalmente. Lo que pasa es que muchas veces eso no se entiende. Yo he visto muchos analistas políticos con la guerra de Rusia y Ucrania que no tenían esa matriz histórica. Entonces decían barbaridades, como la única de ellos. ¿Cómo podemos asemejar la democracia de Europa Oriental a la democracia latinoamericana? Es que la democracia de la Europa Oriental viene refleja en que, a ver, no se pueden comprar, ¿por qué? Porque América Latina coge el modelo de la democracia occidental. Ellos lo tienen clarísimo. Su modelo tiene que ser de la democracia occidental, pero siempre manejada y manipulada por Occidente y por los imperios occidentales británicos y después norteamericanos. La democracia oriental no son países democráticos. Europa del Este no se compara con Europa del Oeste. Es que la democracia de Europa del Este no son países democráticos. No, porque la historia como tal no son democráticos. O sea, tú analizas Rumanía, tú analizas Bulgaria. O sea, esos antiguos países los países satélites del socialismo real no son democracias como no son democracias como nosotros las entendemos. Allí la democracia que ellos entienden tener un líder carismático y que ese líder te permita vivir en libertad democrática a la democracia liberal. ¿No? En poder comprarte un auto, en poder, digámoslo, tener economía en libertad. Pero la libertad de opinión, que es algo básico en las democracias liberales, no la vas a tener. No la tienes en Rumanía, por ejemplo. Porque la gente habla de Rusia, pero en Rumanía no la tienes. Mi hermano se casó con una rumana, y entonces él iba allí, a Rumanía, y contaba la historia que yo me hablaba de
de la risa de los romanos, de las cosas que tenían. Pero no había libertad, así, en plan, libertad de opinión. Tú aquí en Perú, sí, tú en Perú puedes coger y decirte, ay, me cago en Pedro Castillo. Y no va a venir ningún militar a la puerta de tu casa a tocarte. Y oye, ¿por qué estás tocando? Pienso que es un nombre, lo que pasa en Europa del Este. Porque bueno, no es democracia. Sí, ellos lo consideran como democracia, pero no es democracia. O sea, no es la democracia que nosotros entendemos. A ver, ¿cómo se llaman las cantantes rusas? Las Pussycats, algo así, ¿no? La traducción es las Pussycats. Javier me está mirando con la cara. Sí, el nombre es así. Pero la traducción se sabe en inglés, ¿sabes? Además, tampoco se puede traducir literalmente. No, las Pussycats. Las tías estas eran en contra de Putin. Y acabaron en la cárcel. Acabaron en la cárcel. Porque hacían canciones contra de Putin y obviamente canciones también subidas de tono. No lo dice, Pussycats. Si saben inglés, pues están diciendo pero es así. Y en una democracia liberal, las Pussycats podrían cantar metiéndose con el martillo y cantando ahí pues, todas las barbaridades y medias, ¿no? Pero en Rusia acabaron en la cárcel. Entonces, no tenemos esa noción de, digámoslo, de democracia oriental, es distinta. Es en base, incluso el mismo Putin, que se saltó las bases democráticas rusas que se colocan, ¿no? Antes también había un tiempo máximo de presentarte, todo, o no podía reelegirte, y ya ha hecho una trampa tremenda, y ya el que se reelige, y es prácticamente, pues, y el pueblo ruso lo acepta, a fin de cuentas, a pesar de que tiene oposición, lógicamente. Pero a grandes rasgos lo están aceptando, incluso iniciando una guerra que ellos lo analizan y dicen, no, nosotros tenemos nuestra razón para hacerla. ¿Ellos son a favor de la guerra, los rusos? La gran mayoría de la población rusa sí. Ahora bien, hay otra población que no, pero y los que no están y los que están en contra, que también hay una gran parte, no lo van a decir, por miedo a las represalias que puedan tener. Hay un caso, antes de espérate, solo una comprensión más. Hará 2 o 3 elecciones que hacen ahí los rusos, ¿no? Que al parecer sí que había una oposición fuerte y los fueron eliminando a los opositores de Putin con muertes medio raras. Se suicidaron con 7 balas. Y ojo, incluso en Inglaterra, el que iba a 10 días que iba a ganar la elección estaba viviendo en Londres y apareció disque ahogado, se ahogó con las pastillas. Creo que eran del corazón que lo tomaba. Claro. Amaneció el hombre ahogado con las pastillas. Pero hay que notar también, hacer una aclaración, que tanto el pueblo ruso, Rusia en sí, la mayoría del pueblo ruso y también la mayoría del pueblo chino, entiendo China que en este asunto, ellos quieren a sus presidentes, porque, bueno, según el pueblo ruso, Putin ha elevado a su país a potencia mundial, igual que los chinos. Los chinos están a favor de Xi Jinping, de Xi Jinping. Sí. O sea, para ellos la democracia es el gobierno de las mayorías, ¿no? Oye, tú eres dictatorial. No. ¿Qué no te pensaba? Y ahora no, mira. Tienes razón en cosas que dices, ¿ok? Pero también tienes que siempre, mira, cuando analices todas estas situaciones tan complejas, tienes que intentar ir hacia, digámoslo, las zonas más grisáceas. La vida no es ni blanco ni negro, normalmente es gris. Y en este caso de los chinos, están tranquilos porque económicamente son fuertes, pero políticamente hablando, créeme que no están tan contentos. Si bien es cierto, se han acostumbrado a ese modelo, la República Popular China se ha adaptado perfectamente.
lo que ha hecho para, digámoslo, seguir en el poder es aliarse con la población china en cuanto al sistema industrial, pero el caso ruso va más hacia un elemento de imposición de un líder autárquico y que el pueblo ruso siempre lo ha querido. Porque el pueblo ruso prácticamente ha sido ese siempre. No han conseguido cambiar esa dinámica, a pesar de que se colocó un sistema socialista, que no lo fue, un sistema político, no han conseguido eliminar esa situación del líder carismático que lo tiene. Más que si Putin ha hecho Rusia potencia. Es cierto, Rusia se ha recuperado a pesar de Putin. Sí, es que también se puede ver desde un lado histórico, por ejemplo, ya que Rusia siempre ha tenido monarquías, como el tiempo del zar, y después incluso acababa la monarquía y la llegada del comunismo a la época comunista de Rusia, con la Unión Soviética, siguieron manteniendo líderes mesiánicos que se mantuvieron dentro del poder durante varios años. Incluso en China, que estuvieron emperadores, y tras la salida de los emperadores y la llegada de Inglaterra al poder, siguieron metiendo gente que decían que gobernaban toda una parte de China, y tras la salida de los ingleses y llegada de la supuesta democracia, sí, llegó Mao y se mantuvo gran parte del poder, después salió otro que se mantuvo gran parte del poder, y así siguieron hasta hoy en día. Por eso es de que esos países, siento yo, de que por cuestión histórica, nunca se han acostumbrado a lo que sería la democracia y siempre han mantenido lo que sería a la democracia liberal y siempre se han mantenido con esos líderes autoritarios de varios años. Exacto. Líderes autoritarios y siempre bajo la figura de líder. Porque, por ejemplo, el ejemplo más claro de nuestra delegada, fíjate, en el Perú se ha intentado imponer una democracia antilíder. ¿Verdad? Se ha intentado colocar la democracia más pura. La democracia más pura es no quiero líderes, todos somos líderes. En el Perú se dice cada 5 años se cambia de persona. O sea, no puede repetir el presidente. Si bien es cierto, después está el truco del almendruco, que después de 5 años puede, ¿no? Y en Estados Unidos ese sentido es perfecto. En Estados Unidos es verdad que para mí es que el modelo democrático, el mejor modelo democrático que hay en el mundo, para mi gusto, es el modelo democrático americano. Porque puedes hacer máximo 8 años de gobierno, porque para mí 5 años, 4 años me parece justo, pero 8 años ya siempre es 8 años ya son una cantidad considerable. Y ya, si haces los 8 años, olvídate que ya no puedes participar nunca más políticamente hablando. Lo cual me parece genial. En Perú está ahí la cosa, pero esa es la idea, ¿no?, de la democracia liberal. Pero son 8 años, pero cada 4 años se vuelve a... Sí, claro, son máximo 8 años en Estados Unidos. Claro, porque es democracia. Cada 4 años se elige el presidente. Y si tú haces dos mandatos consecutivos, ya no puedes volver. Por ejemplo, si haces un mandato, sí puedes volver, que esa está Trump. Me acuerdo que antes los congresistas duraban máximo un total de 7 años, si no me recuerdo, dentro de la historia peruana, y que después, por la época de los años 20, por la época del siglo XX, se cambió ese modelo y llegó a los máximos de 5 años que hoy día estamos llevando con los congresistas. ¿Y qué opinan ustedes con respecto de que, ya que esa es mi opinión, de que los congresistas deberían tener un máximo de 7 años por el hecho de que si tienen menos años no tienen tiempo para trabajar? Así que, ¿qué es lo que van a hacer? Aprovecharse lo máximo posible de su cargo para después salirse una vez por todas del país. En el sentido europeo, nosotros tenemos una democracia un poco distinta. Yo puedo decir algo que va a ser algo también propio de nuestra historia de haber tenido muchos monarcas, ¿no? Pero los europeos nos sentimos incluso con líderes que no tienen limitación de tiempo. Que puedes reelegirte tantas veces como lo quieras. Porque entendemos la política va a larga escala. Y eso lo hemos heredado prácticamente incluso del modelo británico. Yo en clase el otro día en Renato Palma les hablaba de la Revolución Gloriosa. La Revolución Gloriosa, no sé, ustedes probablemente no sabrán ni de qué estoy hablando. La Revolución Gloriosa se dio en 1689 en Gran Bretaña. Y la gente se queda con la Revolución Francesa, ¿verdad? Eso sí lo saben, ¿verdad? La
Revolución Francesa fue un fracaso estrepitoso. La Revolución Francesa quisieron hacer en 10 años lo que ocurrió en 100 años en Inglaterra. Entonces, un desastre. Y entendemos de que, políticamente hablando, no es antidemocrático que un presidente, o un ministro, o un consejero, o un parlamentario esté, no sé, si el pueblo quiere, pues 20 años. No me parece mal. Lo que sí me parece mal es que tengan sueldos excesivos y que fomenten una sociedad en donde pues haya más desigualdad con la música, ¿no? Esa es la lista, ¿no? Pero entonces, esa es la base de las democracias liberales. Pero claro, también tenemos otro modelo democrático que nunca se ha dado. Y nunca se va a dar. ¿Ya? Que no estamos preparados para ello. Que es el de la democracia marxista. Y pongo ahí preguntar, ¿es la democracia real? La democracia marxista. Aunque no lo crean, Marx era enormemente democrático. Pero claro, él entendía la democracia de una forma distinta como nos lo han enseñado. ¿Ya? Pero él se consideraba un demócrata de verdad. A ver, Marx es un autor altamente ambiguo. Y va a depender mucho de la interpretación de quien lo lea. ¿Sí? Eso es importantísimo. Yo es un autor que lo llevo leyendo pues, desde la adolescencia y te diré que hasta el día de hoy muchas veces, dependiendo de cómo lo mire, puedo, digámoslo, entenderlo de una forma o de otra. Eso era un filósofo. Y como tal, Marx incluso, él ni siquiera tenía claro cómo imponer su sociedad. No la tenía clara. No. Incluso estando en vida, en un momento aceptó la Comuna de París y en otro momento, clarísimamente, estuvo en contra de la Comuna de París. Yo estoy seguro que si Marx hubiera estado vivo cuando ocurre la Revolución Rusa, la Revolución de los Soviets, habría renegado terriblemente. Y después en China ya, de tierra es que la revolución. si El libro se marxista levanta no hizo eso. cuando ocurre lo de China, se vuelve a meter en la tumba para meterse 20 metros más abajo. Entonces, lo que sí tenía claro Marx es cómo debía de funcionar su sociedad. Marx entendía de que la sociedad marxista, como él la había ideado, debía de ser altamente democrática. Todo se debía de elegir. Debía ser una sociedad en donde hubiera líderes como un mal necesario. Porque siempre ha habido una gran polémica entre los marxistas y los anarquistas. Los anarquistas decían, no necesitamos líderes. Marx decía, debemos tener un líder como un mal necesario, porque debemos de nuestra forma de entender la política y la democracia en sí, necesitamos a alguien que nos dirija. Pero claro, ese líder debe estar controlado por muchos medios democráticos. Todo se debe elegir. Y en ese sentido, él, aunque no lo crea, estaba bastante influenciado por lo que pasó en la Revolución Francesa. Muy influenciado por el gobierno de los jacobinos. El gobierno de los jacobinos eligió todo, hasta el panadero, hasta el que hacía pan se elegía. Bueno, sí, después llegó la Comité de Salud Pública y empezaron a cortar cabezas. Pero antes de todo eso, elegían todo. O sea, esa democracia absoluta, total, que se colocó en esos años, en ese caso años que duró el gobierno de los jacobinos, sanamente hablando, porque llega la guillotina, dura un poco más de tiempo, lo elegían prácticamente todo. Y él también tenía esa idea. La idea de él es que tenía que tener un gobierno de cariz inequívocamente democrático, basando en sus ideas democráticas, pero van a ser unas ideas completamente distintas. ¿Por qué? Porque todo el pensamiento marxista pivota sobre un elemento muy claro, que es el de la justicia universal. Para Marx, si no había justicia universal, no podía haber democracia.
Por eso les decía que cuando yo fui al colegio de mi hija, pues vi todo bonito, pero no veía justicia, ni mucho menos justicia universal. Más entendía que la democracia no podía dejar en manos del poder legislativo el elemento de la justicia social. El gran motor del pensamiento marxista, ¿cuál es? La lucha de clases. Y para que se dé esa lucha de clases, se debe de pelear por una justicia universal o una justicia social. Una justicia en donde las clases sociales se junten y se coloquen en una única clase social. Posiblemente es el mejor modelo democrático, pues va a haber mucho debate. Alguien como de izquierdas como yo, pues te dirá que sí, y alguien de derechas, como otra gente, te dirá que no. ¿Por qué? Como decía Marx, hasta que nosotros no nos demos cuenta de todas las injusticias sociales que necesitamos para que nuestra democracia funcione, es imposible romper esas cadenas. Vamos a seguir estando atados a la idea de la democracia liberal. Y es prácticamente imposible. Marx ni siquiera estaba vivo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque mínimamente el celular nos ata a la idea de la democracia liberal. La televisión, los partidos de fútbol, las películas, ahora han estrenado la Sirenita, mi hija quiere que la lleve, la Sirenita negra. Después nos queda, creo que la Blancanieves Asiática. latina, creo, ¿no? ¿Sabes por qué han hecho eso lo de Disney? Porque el director de Disney, que lo han cambiado, dijo, como ahora estaba todo el tema del woke, la polémica, dijo, a propósito voy a meter una sirenita negra, una latina, esto no es más que para la polémica, eso es publicidad gratuita. Entonces, todos esos elementos, ¿no? Nos hacen vivir en una sociedad ilusoria. Y además de todo ello, nos aliena hacia lo que Marx consideraba el mayor éxito del sistema capitalista, del sistema liberal y de la democracia liberal capitalista, nos aliena hacia una alienación económica, hacia una alienación en torno al capital. Vivimos en torno al capital. La historia de la humanidad, como entendemos el desarrollo humano, se entiende en base a lo material, ¿verdad? ¿No? A una mesa, a una computadora, a un pupitre, lo que sea. Lo creamos nosotros o esto viene alguien y mágicamente del cielo vienen y lo crean. Lo creamos nosotros. Pero el triunfo del capital es que tú creas esta silla, esta mesa, esta silla, pero cuando lo creas ya no es tuyo. Ya es o de la empresa o ya es del que te lo compra. Y bueno, una mesa la puedes comprar para ti, pero cuando entra a tallar los, digámoslo, los grandes acuerdos, todo lo demás, pues va a generar esa idea en que hemos dejado de ser esclavos, hemos dejado de ser siervos de un señor, ¿no? Pero seguimos siendo esclavos. ¿De qué? Del capital. Seguimos viviendo en torno al capital. Nos esclavizamos por incluso cosas mundanas como un celular que te cuesta por 5.000 soles y si no lo tienes ya lo pago por cuotas. Y ya estás. Mensualmente teniendo que pagar esa mitad. Te esclavizas en torno al capital. Y hasta que nosotros no consigamos romper esas cadenas de esas desigualdades, de esa alienación en torno a lo material,
es imposible llevar a cabo una democracia en donde se prime sea la igualdad social y la justicia universal y la justicia social. ¿Es la democracia real? Es una pregunta ambigua. Como Marx también lo fue, muy ambiguo. Para mí sí, pero para otros te dirá que no. Y son más los que piensan que no que los que piensan que sí, porque todavía seguimos en la democracia liberal, en donde nos preocupamos por las igualdades, por la libertad de opinión, ¿no? Lo que nos enseñan, pero no nos preocupamos por las desigualdades, no nos preocupamos por esa división social y económica del mundo. Curiosamente, el gran éxito del sistema liberal es que en los países que deberían ser los más socialistas son los más capitalistas. Y ese es el gran éxito del sistema liberal, ¿no? Si Marx hubiera visto para verlo, diría, claro, lo han alineado a propósito y le han formado bajo esa situación. Tenemos los dos modelos de democracia: democracia liberal, democracia marxista. La democracia marxista entonces está intrínseca en su comunismo, pero hoy en día el comunismo, bueno, lo que denomina comunismo, está presente el capitalismo. No debería, pero por desgracia, por ejemplo, en China, pues China dice que son comunistas, pero los comunistas tienen lo mismo que yo que sé, de China, que no es China. O sea, China, lo que pasa es que, a ver, tiene que hacer un reseteo, ¿vale? En el mundo no ha habido ningún gobierno comunista. Ninguno. Ni la Unión Soviética, ni China, mucho menos Cuba. Claro, pero es que es una revisión del socialismo y es una visión socialista, pues el más puro era Lenin, pero Lenin tiene un error tremendo, En el momento en donde se debía de seguir hacia la revolución de los soviets y llevar hacia un gobierno socialista realmente marxista, ahí es cuando Lenin se echa para atrás con los soviets y deciden la sucesión del líder, ¿no? Él ya estaba muy enfermo. Él podía haber seguido la revolución permanente que Trotsky quería hacer y no, deciden que su sucesor sea Stalin y con las consecuencias que tiene Stalin para el pueblo. Así es. Ninguno, y mucho menos, imagínense Corea del Norte, imagínense, oye, los coreanos, imagínense. No ha habido gobierno comunista nunca. Además de que va en contra de las ideas marxistas, las ideas nacionalistas, va en contra de Marx. Es que Marx era antinacionalista, totalmente, pero contrario a las ideas de las naciones. Para Marx, los países lo que hacían era enfrentar a los hermanos proletarios por algo que ellos ni siquiera sabían por lo que estaban haciendo. Entonces, estaba incluso en contra de las fronteras. Era un revolucionario. ¿Levantaron la mano? Sí. El papel de Stalin, ¿usted lo considera, no sé, un papel necesario para la Unión Soviética? O sea, un buen líder o una persona que pervertió una persona que fue un sanguinario, totalmente genocida? A ver, en el caso de Stalin, en su época le prendieron los pensadores de izquierda porque no le quedó mano. Se colocó como el último adalid, ¿no? Frente al sistema capitalista. A ver, si tú haces un análisis de Stalin es complejo. Económicamente sí le fue bien a la Unión Soviética, pero no tan bien como se suele decir. Pero sí que le fue bien. Pero claro, si tú lo analizas desde el punto de vista de los derechos humanos y todo lo demás, pues imagínate, fue una persona altamente
Claro, hay que incluir las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, pero en los años de Stalin murieron casi 60 millones de personas, incluyendo las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. La guerra mundial es más. Claro, o sea, incluyendo. Pero por ejemplo en los Gulag, que son los campos de concentración soviéticos, que no hubo, ahí murieron en torno a unos 3 millones de personas. ¿Sabes lo que son los Gulag o no? Sí. Campos de concentración Sí. soviéticos. Pero ahí no iban porque tuviese ideas capitalistas, ahí iban todo el mundo. Si eras leninista, te iba al campo de concentración al Gulag. Los trotskistas también, que eran También. Y bueno, Estaba El militar. profesor era como la Gestapo. La Gestapo. La Gestapo. Pero Sí, para ahí van a tener Alemania. ellos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo era la policía secreta de los rusos? Que fue este Putin presidente de La KGB. la KGB. KGB. El comisariado de Sí, fueron un estado policial represor. O sea, profesor, en el siglo pasado todas esas víctimas, gran cantidad de muertos han sido por temas políticos, todo. En relación a los gobiernos. Bueno, más que político, persecuciones sociales, incluso de Controlado dentro. de Alemania. Profesor, ¿por qué la democracia marxista necesita un líder como un mal necesario, sabiendo que va a ser muy controlado? Porque, iba a decir Stalin, porque Marx entendía de que nosotros, como especie humana, no estamos lo suficientemente preparados para autogobernarnos. Que eso disentía con Kabuni, Kabuni, ¿no? ¿Cómo era? El de los anarquistas. Lo voy a buscar, fíjense. Bakunin. Pero, profe, Bakunin, que además llegaron a las manos, se pelearon. Puño con puño. Con Bakunin disentían, porque Bakunin decía que sí y Marx decía que no. entonces, ¿Qué me llama? No. O sea, siendo más realista como en realidad, Entre Bakunin y entre Marx. sí, sería un poco más Claro, ¿no? porque viene de la parte. No, a pesar de que, miren, sociedades anarquistas, por ejemplo, por un concepto de guerra civil. En la guerra civil española, todas las zonas de Aragón funcionaron anarquistamente y funcionaron bien, pero claro, estaban en una guerra. La mano levantada por ahí. sí, profesor, lo que quería preguntar es, cuando está hablando sobre el líder comunista, no, cuando está hablando sobre el líder como un mal necesario, estamos hablando de varios líderes que gobiernan y tienen el mismo poder, ¿verdad? O necesariamente tiene que tener un solo líder y que los demás, otros líderes, pero que haya uno solo que esté por encima de todos. Claro, a ver, la idea obviamente, Marx entiende de que, a ver, no vas a, tienes que tener, por ejemplo, un presidente. Pero ese presidente tiene que estar controlado por los otros líderes. O sea, tiene que haber un control democrático, eso activo. O sea, que tiene que haber sí o sí uno que esté por encima de todos. El que dirija y se va a tener que ir cambiando, claro. Todo inequívocamente, democráticamente hablando. Pero bajo las ideas democráticas que él... Controlado por medios democráticos. Ya, bueno. Por eso yo quería pedirle permiso si puedo ir a abordar mi almuerzo de mitad. Hablando de transporte, yo que tiene tipo de lo veo. No creo que... Bien, ya. Vamos